voy a prescindir de hoy, en la mañana de hoy, de él. Hace algunos años atrás, cuando existía el noticiero en el Canal 11, ¿cuántos se acuerdan del noticiero del Canal 11? Excelente noticiero. Cerca de esta fecha enviaron a una reportera a una de las playas de Puerto Rico para preguntar qué se celebraba el 4 de julio. No sé cuántos vieron esa entrevista. ¿Alguno se recuerda? ¿Alguno la vio? No. Algunas personas comenzaron a contestar que no sabían exactamente qué se estaba celebrando ese día, pero que era un buen día para estar en la playa. A otros le preguntaron qué se estaba celebrando en el día y algunos contestaron, Berto, que estaban celebrando la independencia de Puerto Rico. Eso sucede cuando se consume más alcohol de la cuenta. A una jovencita le preguntaron que qué se estaba celebrando el 4 de julio y esa fue la que me encantó. Me dijo que se estaba celebrando el día de Doña Fela. De Doña Fela. Y en estos días que tenemos un fin de semana largo, para aquellos que trabajan, para aquellos que estudian, para aquellos que llevamos una vida cotidiana, es un fin de semana como cualquier otro. Pudiéramos preguntarnos, ¿y qué haría Jesús un 4 de julio? ¿Qué haría Jesús un 4 de julio? Así que yo quisiera invitarles a un intento de explicar qué haría Jesús un 4 de julio y le invito a que me acompañe al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1. Y leo para ustedes. Una vez, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba, tratando de escuchar la palabra de Dios. Y Jesús vio 2 botes que estaban cerca a la orilla del lago y los pescadores habían bajado de ellos para lavar sus redes. Jesús subió al de Simón y le pidió que lo alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y le enseñó a la multitud desde el bote. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva el bote a aguas profundas y lancen las redes para pescar. Y Simón le respondió, Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, lanzaré las redes. Que Dios añada bendición a su palabra. Y esta primera sección le pudiéramos llamar desde la sinagoga a la playa. De la sinagoga a la playa. Y si usted se fija, en el verso anterior se encontrará que en ese capítulo 4, verso 44, ya Jesús se andaba predicando por las sinagogas. Así que él ya había cumplido con su compromiso de asistir al templo y desde allí proclamar la palabra de Dios. Sin embargo, no se queda en la sinagoga, sino que de repente comienza a salir fuera de la periferia de lo que era conocido y lo que era tal vez permitido para él. Y para ello podemos comenzar afirmando en la mañana de hoy que Dios salva en el templo y Dios salva hasta en las playas. Repito, Dios salva en los templos y en las sinagogas y Dios también salva en las playas y salva en los centros comerciales
y salva en las barriadas, y salva en tu casa. Es decir, que no podemos entender que la palabra y la gracia y la salvación de Dios está confinada única y exclusivamente a las cuatro paredes de un templo. Por eso me parece que hay algunas iglesias que son más astutas. Y estos fines de semana largo, Pedro, aprovechan. Y aparte de echar el padrino de refresco y la bolsa de los piscolabis en el carro, echan 4 y 5 tratados. Y de repente, cuando llegan a la playa, ponen ahí su iPhone, su iPad o su mi madre, lo que tengan, y ponen música cristiana. Oiga, porque no hay nada de malo en ir a la playa. La playa la creó el Señor. Lo malo es el mal uso que le damos a esa naturaleza cuando estamos en ella. Y mientras usted va en el vaivén de las olas, también le comparte la palabra de Dios a alguna persona. De hecho, hay iglesias en la zona de Cabo Rojo que ese día el culto lo dan en la playa. Así que Dios salva en el templo y también salva en las orillas de las playas. ¿Y por qué Jesús va a la playa? ¿Por qué Jesús va a la orilla? En este caso, de lo que le llaman el lago de Genesaret, que en Marcos se le llama Mar de Galilea, en Mateo le llaman Lago de Galilea, y en el Evangelio de Juan le dicen Mar de Tiberíades. Y estamos hablando del mismo cuerpo de agua. Y era una región vasta, amplia de agua, donde acudía la gente a pescar, y sobre esa orilla la gente también sostenía su vida. Y Jesús va a la orilla de la playa, porque allí se va a encontrar con un grupo de pescadores frustrados. Jesús va a la orilla porque allí va a encontrarse a la gente que ese día en particular iban a tener los estantes de pescados vacíos. Jesús va a la playa en ese día porque allí es donde está la gente que lo va a apretar. Jesús va ese día porque allí se amontona la gente con necesidad. Jesús va a la playa ese día porque hay hambre y hay sed de una palabra viva y de esperanza. Y allí donde haya la necesidad de llevar esperanza, Jesús va a llegar. Jesús va a llegar. Y es que Dios se especializa en hacerse presente en los lugares más inesperados, más insospechados. Y es capaz de trastocar los escenarios más desalentadores con milagros gloriosos. Lo que para ti y para mí parece ser el final, para Dios no es otra cosa sino que materia prima para hacer posibles nuevas realidades en tu vida y en la mía. Donde la vida parece poner un punto, a Dios le encanta poner una coma para seguir obrando su favor en cada uno de nosotros. Así que Jesús va en este fin de semana largo del templo a la playa, del templo a la plaza, del templo al centro comercial, porque allí hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Y Dios necesita hombres y mujeres, a usted y a mí, que en medio de ese devenir diario seamos portadores de la palabra del Señor. De la sinagoga a la playa, y ahora de una barca frustrada y fracasada a un púlpito de salvación. Jesús llega a la orilla y se da cuenta que la gente lo está apretujando,
que por tanto ya no es fácil proclamar la palabra de Dios desde la orilla y sin mediar palabra alguna, sin pedir permiso, hermano Berto. No llamaron a Adrián, el de propiedad, para decirle: hermano Adrián, necesito que usted me preste la barca. Jesús no pide permiso, ve 2 barcas que están desocupadas y manda a buscar una. A Dios le encanta tomar las cosas prestadas y transformarlas en algo glorioso. ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué me pide Dios? Y Jesús toma prestada aquella barca donde unos pescadores se estaban bajando. Bajaron y comenzaron a lavar sus redes cansados, frustrados, porque no habían podido pescar, mire, ni una tilapia ese día. No pescaron ni un catarro esa madrugada. Y es posible escuchar el diálogo entre esos pescadores. Oiga, si esta cosa sigue así, vamos a tener que dejar de pescar. Oiga, si esta crisis fiscal sigue así, vamos a tener que empezar a ver qué vamos a hacer y para dónde nos vamos a ir. Y me imagino a los pescadores diciendo: oiga, si esto sigue así, tal vez convenga hasta vender la barca. Y de esa barca fracasada, a esa barca es que se quiere subir Jesús. Y Jesús se sube en la barca. El dueño de la barca no pone pero, no objeta el préstamo. No le dice: espérate, esa barca yo voy a empezar a limpiarla ahora, así que no me la puedes usar. No, Simón no presta objeción, porque versículos antes él sabía que ese que se había subido a la barca había sanado a su suegra. Y tal vez en el contexto puertorriqueño eso no es un milagro que algunos yernos y yernas desearían tener. Oiga, pero dé gloria a Dios por los suegros y por la suegra. Muy poquitos amenes. Dele gloria a Dios por su suegro y por su suegra, porque sin ellos usted no disfrutaría de la pareja que usted tiene. Honre para que usted vea las bendiciones que hay a través de eso. Así que Pedro sabe que aquel que se está montando en su barca es alguien que hace milagros. Pedro sabe, porque ha visto en la comunidad que Jesucristo también libertó endemoniados. Así que Pedro sabe que eso no es cualquier ser humano el que se está montando en la barca. Y Dios desea en esta mañana que entreguemos todo aquello que implica fracaso en nuestra vida, para poderlos redimir con su gracia y con su poder. Nosotros los seres humanos almacenamos fracasos. Tenemos historias y relatos sobre fracasos. Y Dios necesita que en esta mañana los entreguemos, como Pedro entregó aquella barca fracasada, para que Dios la pueda redimir en tu vida y en la mía. Pastores, que yo llevo muchos años orando para que mis hijos vengan a los caminos del Señor. Entrégale esa petición al Señor. Pastores, que llevamos tanto tiempo tratando de hacer ese trámite para pasar las escrituras de la casa a nombre de la familia. Entrégale eso que parece ser un fracaso al Señor. Pastores, que llevo años y años tratando de luchar con esta actitud que me amarra, con este vicio que me aprieta y nada sucede. Entrégale esa área fracasada al Señor para que Dios la pueda redimir. Él es
especialista en milagros. Y lo creemos en esta mañana. Pero Jesús quiere algo más que la barca. Quiere al pescador. Jesús pudo haber conseguido cualquier barca, pero le interesaba no solamente la barca de Pedro, sino al pescador. Y luego de predicar, luego que Jesús se monta a esa barca y la convierte en un altar de bendición y de proclamación, Jesús le pide algo inusual a Pedro. Y le dice: Pedro, necesito que lleves esa barca a aguas profundas. Reina Valera lo dice de una manera exquisita y que usted y yo no lo sabemos ya. Boga mar adentro. Y es que estamos viviendo en unos tiempos, mis hermanos y mis hermanas, que no podemos ser evangélicos ni cristianos de orilla. No podemos ser cristianos ni evangélicos ni creyentes que nos alimentemos con chatarra espiritual. Necesitamos llevar nuestra vida de entrega y de devoción a las profundidades del mar de Dios. Yo me figuro que Pedro se sorprendió con el pedido, porque según dicen los biblistas y los historiadores, se supone que en esa región se pescaba, pero se pescaba de noche y en la orilla. De noche y en la orilla. De hecho, eso era una región tan y tan fértil, que Genesaret lo que significa es jardín de riquezas. Pero en el jardín de las riquezas de los peces, esa noche los muchachos no pudieron pescar nada. Y Jesucristo le dice: si sigues haciendo las mismas cosas de la misma manera, evidentemente no vas a obtener resultados. Así que aunque te parezca inusual, raro y extraño, obedece a lo que te voy a pedir. Pedro lleva el bote a aguas profundas y lancen sus redes para pescar. Pescar para Pedro era parte de su costumbre, pero escuchar a un carpintero darle instrucciones de pesca es algo más raro todavía. Y si Pedro hubiese sido puertorriqueño, le hubiera dicho: mira, Jesús, te voy a decir una cosa. De pescado, yo sí que sé. Tú sabes de clavos y de martillo, pero no me vengas a mí a decir. Pero Jesús, ¿verdad? Pedro, como era de la región de Galilea, era como que un poquito más humilde y le dice: maestro. Ese maestro no suena el maestro puertorriqueño. Mire, maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Pedro pone la objeción: ya yo lo intenté, ya yo hice el esfuerzo, ya hicimos la tarea y no sucedió nada. Pero si tú lo dices, pero si eres tú el que me mandas, tú el que pusiste la mano sobre mi suegra que tenía fiebre y la sanaste, tú que le dijiste a los endemoniados que podían ser libres y quedaron libertados, tú que diste alimento en medio de la escasez, si tú lo dices, sobre esa palabra tuya yo voy a lanzar mi red. En tu palabra. Maribel, si Dios lo dice,
Dios lo cumple. Sabrina, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Antes de escuchar la prédica en el bote, no había ningún pescado. Tan pronto como Jesús comienza a dar la palabra del Señor, no solamente la gente se amontonaba en la orilla, sino que hasta los pescados querían escuchar la palabra de Dios. Por eso a mí me encanta cuando las gallinas y los gallos llegan a la iglesia. En la otra iglesia donde tenía el privilegio de pastorear, y Dios les bendiga, de hecho les envían saludos, y para la tranquilidad y la paz de todos y cada uno de nosotros, ellos cuentan ya con un recurso pastoral que les está atendiendo amorosamente, el pastor Reinaldo Santana. Y eso lo hace el Señor. Allá no entraban gallinas ni pollo, pero entraban lagartijos por montones, perros y gatos. Y yo me ponía contenta, porque de repente comenzaba a mirar la gente que no asistía a los cultos porque estaba haciendo mucho sol, o porque estaba lloviendo mucho, o porque, ¿verdad? O porque los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor. Y de repente yo veía a los perros llegando al templo alto. Yo decía, gloria a Dios, porque los animales a veces son más sensatos que nosotros. Me dicen, pastora, ¿qué vamos a hacer con los pollos y las gallinas? Déjelo. Tal vez ellos se salven. Y tal vez me pierdo yo. Pero si algún día no veo alguna gallinita por la zona, le voy a invitar a un asopao. Hasta los pescados querían escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor que los muchachos lanzaron sus redes y aquello estaba atiborrado de pescado. Por montones. Las redes se querían partir. Los muchachos nada más no, todo el que estaba allí. Ese 4 de julio había pescado para todo el mundo. Y dice la palabra del Señor que hubo un cambio. Y es que Pedro pasa de ser un pescador frustrado a un predicador convertido de corazón. Observe que el Pedro que habla con Jesús antes de esa multiplicación, de esa pesca milagrosa, llama a Jesús maestro. Maestro, hemos pescado toda la noche, pero en el verso 8 hay una conversión. Hay una conversión. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor. Señor. No es lo mismo escuchar la palabra de Dios y estar convencido en nuestro intelecto y en nuestro razonamiento, que a veces ser testigos de la gracia y del poder de Dios y afirmar en nuestro corazón que estamos delante de la majestad de Dios. Y Jesús pasa de ser un maestro al Señor de nuestra vida. Una cosa es estar convencido y otra cosa es estar convertido. Y Pedro se arrodilló. Y Pedro aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. El maestro lo llama. En Lucas, este es el relato de los primeros discípulos que son llamados por el Señor. La pesca ciertamente resultó de mucho beneficio para toda la comunidad. Ese día estaban en especial los pescados, porque había por montones.
¿Era algo que le preocupaba a Pedro y a Andrés? No, de hecho no se menciona ni que se llevaron ni una loncherita. Jesús los llamó y ellos siguieron a Jesucristo. Como Jesús te llama a ti y a mí en la mañana de hoy, para que le sigamos. Y es que los pescadores comprendieron que algo más grande que 200 pesos estaba delante de sí. Pudieron haber hecho tremenda empresa, pudieron haber montado un negocio en Naguabo y hacerse ricos, pero sabían que tenían delante de sí al Dios que creó los peces y que ese Dios estaba reclamándoles su servicio y los estaba llamando para convertirlos en predicadores. Y fíjense en que Jesucristo les dice: vengan, porque los haré pescadores de seres humanos. De seres humanos. Dios no les cambió el oficio. Seguían siendo pescadores, pero les cambió la misión. Desde donde tú estás, desde tu plataforma de servicio, desde el lugar donde Dios te ha llamado a servir, Dios quiere darte una nueva misión y puede transformar ese escenario donde tú y yo estamos en una plataforma de salvación. Ya no serás llamado pescador, sino que serás llamado pescador de vidas humanas. Y las tradiciones actuales, las traducciones actuales no le hacen justicia al texto, según lo trabaja la Septuaginta. Porque ese asunto de pescar seres humanos, escuche cómo la Septuaginta lo traduce, que es la versión en griego. Salvar con vida a quienes están en peligro. Dios te llama a ti y a mí para salvar con vida a los que están en peligro. Tal vez usted y yo no nos damos cuenta, pero fuera de las paredes de este templo lo que hay es peligro. Tal vez usted no se percata, pero quien está trabajando al lado suyo en el escritorio está en peligro. Es posible que no lo notes, pero quien vive al lado de tu casa está en peligro. Y Dios te llama para que saques con vida a gente que vive en peligro. Pero para eso yo tengo que entregarle mi barca a Dios. Para eso debo aceptar su reclamo y su llamado de dejar la vida de orilla y comenzar a bogar mar adentro. Y estando adentro, tirar nuestras redes como iglesia, como hijos y como hijas de Dios, y ver cómo Dios salva, cómo Dios sana, cómo Dios liberta para la gloria y la honra de su nombre. Yo sé cuál es mi barca. ¿Y la tuya? ¿En qué áreas es necesario que Dios suba a tu corazón en esta mañana? ¿De qué manera Dios nos está pidiendo que nos despeguemos de la orilla y profundicemos en nuestra relación con Él? En unos momentos nos sentaremos a la mesa. Y es mesa de compromiso. Y es mesa de pacto. ¿Qué le parece si mientras nos están entregando los elementos, y le pido al cuerpo de ancianos y de diáconos que vayamos preparándonos para la ocasión, usted examine su barca
e identifique aquellas áreas en la barca, en sus redes, en sus remos, que necesitas entregarle a Dios. Para que eso que parece ser algo que no tiene vida ni esperanza, algo que tal vez parezca un fracaso, Dios lo convierta en un púlpito de salvación para su gloria y para su honra. Continuamos meditando y nos preparamos para la mesa del Señor.